Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy quiero compartirles algunas rutinas y hábitos que este año me han ayudado demasiado a mejorar mi salud mental. Yo creo que ya sueno como a disco rayado diciéndoles todo esto, se los he contado como en varios episodios, especialmente este año, que el 2025 para mí fue un año muy pesado, yo creo que en todas las áreas de mi vida, mental, física, espiritual, como que en todas las áreas tuve algunas crisis y llegué a un punto en el que, siéndoles muy sincera, dije como o genero cambios reales o hago algo o definitivamente en muy poquito tiempo ya no me van a quedar muchas ganas de seguir existiendo, de seguir viviendo la vida como la vivo y de seguir haciendo lo que hago. Yo lo veo o lo pongo en un ejemplo como cuando tú tienes el celular en 5% de batería, vas a salir, vas a algún lado y lo pones a cargar, no sé, 10 minutos, 5 minutos mientras vas al baño, mientras vas por tus zapatos y sales y pues al final del día esa batería se termina dañando y pues no te dura nada ese 10-15% que terminaste cargando como ese día y siempre estás como sin nada de batería en tu celular. Básicamente así podría poner un ejemplo de cómo fue el año pasado para mí. Llegó un punto también en el que yo veía mucho todo este contenido de, bueno, vamos a crear hábitos, hagamos algo diferente, también lo hablo mucho en el podcast, pero yo tenía esta percepción de que crear hábitos, de hacer algo diferente, era dormir más, entonces no hacer absolutamente nada y tuve que poner muchas cosas en perspectiva, intentar ver que otras cosas no funcionaban tanto para mí, para poder reconocer qué era lo que necesitaba y cuáles eran esas rutinas y esos hábitos que se ajustaban para mí. Así que bueno, hoy se los quiero compartir más que como su psicóloga de confianza, hoy la verdad es que vengo más como Lau, tu amiga, la que vivió esto, la que ha generado algunos cambios, rutinas, hábitos que le han ayudado mucho y que simplemente quiere compartírtelos. Si a ti esto te funciona, si a ti esto te resuena, si te llama la atención como de, bueno, empezar a buscar qué funciona para ti, si te llevas algunas herramientas de aquí para que lo puedas intentar, la verdad es que esa es justo mi intención con este episodio. No tanto de decirles de que mi rutina es perfecta, sino como desde el he intentado muchas cosas y esto es lo que me ha funcionado. Así que bueno, antes de seguir diciéndoles todo esto, ya saben, como siempre, no olviden seguir y calificar el podcast en la plataforma en la que lo estén escuchando, seguir La Cuarta es la Vencida en Instagram y recordar que si quieren iniciar terapia, en la descripción del episodio encuentran el link en donde ustedes van a ingresar. Ya no tienen que poner sus datos como antes teníamos el formulario, sino que ahorita tenemos el WhatsApp directo para que se puedan comunicar, puedan escribir como que hola, quiero información de terapia y Alejito de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde va a estar ahí súper pendiente para enviarte la información, todas las dudas que puedas tener te las va a resolver y así puedas iniciar tu proceso psicológico si así lo decides. Así que bueno, dicho todo esto, ahora sí, iniciemos. Hace unos días estaba viendo Substack, si de pronto no lo conocen o no saben qué es una red social. Creo que acá en nuestros países no es tan conocido, he visto más como que hay artículos en inglés, pero ahorita me he encontrado muchos artículos en español y la verdad es que es una red social bien interesante porque no es contenido rápido como Instagram o como TikTok, sino que es de simplemente leer artículos que las personas escriben y suben. Hay diferentes temas, hay si tú quieres de historia, vas a encontrar perfiles que hablen sobre ello, de salud mental, alimentación, arte, de su vida personal, como sus pensamientos, como que hay artículos de absolutamente todo que las personas dejan desde allí. Y me encontré uno en el que una página de salud mental decía básicamente como este título, se lo robé a este artículo en Substack que decía como la rutina que cambió mi salud mental. Esta persona lo hablaba como su rutina desde que empieza el día. Entonces, me levanto a las 7 de la mañana, abro los ojos. A las 7:10 me paro y hago esto. A las 7:30 hago esto otro. A las 7:40 cojo mi celular. Entonces él describía como tal toda su rutina en el día y que le ha ayudado como tal en su salud mental algunas cosas de las que hace. Pero les cuento que, y bueno, eso me inspiró para hacer este episodio, justo desde eso, desde bueno,
quizás a esta persona le funcionó esto, pero a mí personalmente me he dado cuenta de que tener una agenda ha sido como acomodarlo, reacomodarlo y mirar qué funciona, porque a mí definitivamente soy del grupo de las personas que no les funciona tener como hora por hora en su agenda. He intentado hacerlo como en muchas ocasiones, en muchas situaciones, pero creo que, o personalmente para mí, y sé que a un grupo de personas también le pasa lo mismo, me generaba muchísima culpa el decir, bueno, me levanto a las 7 de la mañana, pero entonces resulta que me levanté a las 7:30 o que me desperté tiempo antes y entonces esto no lo tengo en la agenda y no sé qué hacer con esta media hora que me desperté. ¿Será que me vuelvo a dormir? ¿Será que me paro? ¿Hago algo? Entonces me desperté y en lugar de ir al baño y cepillarme los dientes, no sé, cogí la Kindle y me puse a leer y eso ya generaba como una crisis en mí, como no estar cumpliendo el horario que había establecido. Entonces digamos que eso fue para mí el año pasado algo que todavía mantenía. Y como la forma en la que yo percibía tener una agenda o de pronto pensar que tenía que llenar todo de información, entonces como que todo tenía que estar muy completo y pienso que eso también, aparte de que me generó muchísima culpa, me hizo fallar en muchas situaciones sobre mi agenda y pensar que yo era la que tenía el error, como que las agendas funcionan de esta manera y si veo en internet y en TikTok de personas que tienen este horario perfecto porque a mí no me funciona y bueno. Entonces generaba como mucha culpa y fue como este trabajo de entonces identificar qué funcionaba para mí. De cierta manera dije, ok, el tener este horario hora por hora no funciona, pero todavía, como les mencionaba, tenía como esta percepción de que tenía que llenar mi agenda de cosas. Entonces ya no le ponía hora por hora, pero sí llenaba toda una lista de tengo que hacer esto y esto y esto. Y si de pronto me quedaban 2 espaciecitos por allá en la hojita, porque yo normalmente uso mi agenda en mi iPad y lo vengo haciendo desde hace varios años y que todavía como que le trato de coger el ritmo. Si yo veía 2 espaciecitos libres, era como tengo que llenar esto, como que me falta, ¿qué más hago? Y al final del día, pues la verdad terminaba nada más poniendo puras X porque no terminaba haciendo ni la mitad de lo que supuestamente tenía que hacer en ese día. Como que yo pensaba que esa hoja en blanco era para llenar absolutamente todo y descargar y es que me van a alcanzar todas estas horas, pero pues al final no es mi ritmo, no es la forma en la que yo hago las cosas y si a alguien le rinde tanto la vida para hacer tanto está perfecto, pero me he dado cuenta de que a mí no. Entonces, lo primero que a mí me ayudó o este año me ha ayudado muchísimo a mejorar mi salud mental es tener una prioridad del día. Este año, como les cuento, yo compro mi agendita en una página, creo que eso es una página como de Indonesia, se los voy a dejar como en el link, lo vengo comprando hace como unos 3-4 años y cada año pues la agenda la hacen de una forma diferente. La compré como en diciembre, la de este 2026 y me pareció muy interesante porque está dividida, como tiene un montón de cosas, o sea, es una agenda súper completa, me encanta, me parece maravillosa, pero este año le pusieron algo muy interesante y es como top 3 de prioridades del día, como poner lo más importante, lo principal de ese día y después como tu lista, y si quieres poner como por hora, pues también está, y hay un apartado para agradecer y para poner tus comidas, bueno, como que es una agenda muy completa y me pareció muy interesante eso, como de poner esta prioridad del día. Antes trataba de llenar también de, bueno, entonces, ¿cuáles son mis 3 prioridades del día? Grabar episodio, resolver ciertos problemas, hacer esto y tal, y como que yo trataba de seguir englobando todas las cosas que supuestamente tenía que hacer en esas prioridades, hasta que lo pude organizar, como les cuento, en tener una sola prioridad del día. Y a partir de esa prioridad del día me ha ayudado mucho y de tenerla como tal en mente desde que me levanto, me ha ayudado mucho a organizar el día alrededor. Digamos que mi trabajo puede verse repetitivo, pero la verdad hay días que puede ser muy cambiante, que tengo que hacer unas cosas, o hay meses que estoy haciendo otras, entonces cambian ciertos aspectos, no es como que todos los días hago absolutamente lo mismo. Y tener esta prioridad marcada al principio del día me ayuda como a organizar el día alrededor. Entonces, digamos, si yo hoy tenía que grabar este episodio para el podcast, entonces ya sé que tengo que grabar, que tengo que editar, que tengo que subirlo a la plataforma y alrededor del día, entonces lo que hago es tener tareas un poco más sencillas. Si tengo que ensayar el episodio, lo ensayo, o si no, acomodo algunas cositas que me falten, o organizo algún contenido de Instagram o hago algunas otras
las tareas con el tema de la clínica, como que trato de organizar, como les digo, mi día alrededor de esa prioridad principal. Y esto la verdad es que me ha ayudado demasiado porque me ha descargado mentalmente. Ya mi agenda no es un espacio en donde me desahogo y pongo un montón de cosas que tengo que hacer, sino un espacio en donde tengo que cumplir esto el día de hoy. Hay días en donde pueden ser 2 prioridades, hay días que sí puedo llenar las 3, pero normalmente trato de poner una y a partir de eso pues me organizo muchísimo mejor. Se los comparto, es algo que a mí, como les digo, me ha liberado mucho mentalmente. Creo que también me ha liberado de toda esta culpa de no estoy cumpliendo y entonces no estoy haciendo y entonces mi agenda tenía que funcionar de tal manera y no soy una persona productiva y no estoy haciendo las cosas bien y generaba todo este diálogo interno muy negativo. Entonces eso, la verdad, es que me ha ayudado un montón. Y también el hecho de que yo soy una persona, les comparto, que me disperso muy fácil. Yo puedo ver una mosca, yo estoy haciendo algo y si veo una mosca que está pasando por acá, ya se me olvidó lo que yo estaba diciendo, ya me distraje, ya no estoy pendiente a lo que estaba haciendo y soy una persona que puede pasar muy fácilmente de una tarea a otra, entonces esta la dejo a medias y entonces esta le pongo más enfoque, pero entonces como que no termino nada y poner esa prioridad del día me ha ayudado a que, Lau, hay que hacer muchas cosas o te puedes dispersar, pero eso es lo principal, como que me vuelve a traer, me aterriza y me dice, eso es lo principal y esto es lo que tenemos que cumplir hoy. Además de esto, algo que también me ha ayudado mucho a mejorar mi salud mental, yo sé que esto suena repetitivo, yo sé que esto lo vemos en todos lados, yo sé que todo el mundo nos dice esto, pero quiero darles la mala y buena noticia de que es real. El ejercicio ayuda muchísimo a nuestro estado de ánimo, a que podamos seguir despejando la mente, a que tengamos más energía, aunque al principio nos cueste un montón, la verdad es que sí ayuda muchísimo y también funciona como un antidepresivo natural, así que hacer ejercicio, bueno, para mí no ha sido la excepción, me ha ayudado mucho a mejorar mi salud mental. Les cuento que mi trabajo es un trabajo muy sedentario, yo puedo estar acá todo el día sentada, digamos que antes o el año pasado, este año me he acomodado mucho mejor, primero con esto que les digo de la agenda. Pero antes para mí era como, bueno, empiezo a trabajar apenas me levanto, no tengo espacio para nada más, apenas me levanto, me siento a trabajar 8 de la mañana, a veces me levantaba un poquito más temprano y estaba terminando 8 de la noche, 9, 10, a veces 11 de la noche y como que así lo estaba manteniendo de lunes a sábado. Bueno, los sábados no tanto, hasta el mediodía, pero la verdad no estaba funcionando, como que habían muchas cosas que yo estaba haciendo que yo creía que era lo que estaba bien. Entonces, como tengo muchas cosas para hacer partiendo de la agenda, que tengo esa agenda llena, claro, no me alcanzaba al día, terminaba drenada, estaba trabajando de más y no estaba teniendo un horario en donde aparte de trabajar me dedicara tiempo a mí. Era como trabajo, 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 sí, comparto con mi pareja, quizá con mi familia, aunque pues acá en mi ciudad no tengo familia presente, pues sí hay familia, pero no familia muy cercana, entonces hablo con mi familia, de vez en cuando, una vez al año, me veo con alguna amiga y ya era como que todo tiene que estar alrededor del trabajo y este año fue como, no, necesito una pausa, necesito tiempo para mí, siempre lo digo en el podcast y no lo estaba aplicando tanto, necesitaba este tiempo en donde al menos hiciera ejercicio, en donde me dedicara a algún hobby. El año pasado sí empecé con un hobby que fue hacer crochet. Acá tengo todas las cosas y se los digo porque miré acá y ahí tengo el bolso con todas las cosas, pero me duelen mucho las manos, entonces no lo hago tan de seguido porque pues me afecta un poquito y la verdad es que pues no es tan chévere mantener con este dolor como en los huesitos de los dedos, no sé cómo se llamará eso, pero sí me afecta un montón cuando empiezo a hacer crochet, entonces trato de hacerlo muy de vez en cuando, pero eso para mí fue esa semillita de que sí o sí necesito tener espacios para mí. Yo soy una persona que normalmente me gusta mucho tener espacios para mí, estar sola, como acá estar en mi oficina, simplemente no hacer nada, escuchar música, como dispersarme en el mundo, como que necesito esos espacios, pero me di cuenta de que a raíz de que mi trabajo es tan sedentario, que este lugar pasó de ser como un lugar seguro para mí en donde me siento tranquila y feliz a sentirme encerrada 24/7 porque básicamente yo no salgo de mi casa ni soy una persona que me gusta mucho salir como a fiestas o a eventos o a lugares como un poco más sociales, soy una persona como más acá de estar como en mi espacio.
y fue el simplemente obligarme a decir necesitamos salir, y ese necesitar salir pues también significa de que necesitas tiempo para ti y bueno, empecé a hacer ejercicio. Digamos, el año pasado no, años anteriores, como hace 5 o 4 años más o menos, recuerdo que yo me había metido a CrossFit, que era como un ejercicio un poco más funcional, no era tanto CrossFit, sino que era más funcional, y la verdad es que en ese tiempo me gustaba un montón, lo disfrutaba, madrugaba, me gusta mucho hacer ejercicio en la mañana. Y llegó un punto en el que yo no sabía si me gustaba, porque en ese tiempo había terminado la relación con mi pareja, como que nos habíamos dado un espacio, terminamos durante unos meses, entonces no sabía si me gustaba porque no tenía nada más para hacer y necesitaba ocupar la mente, o si realmente me gustaba. Y el año pasado sí me metí al gimnasio, también como en esa búsqueda de necesito hacer más cosas, necesito generar cambios, porque si no me voy a enloquecer un poquito. Me metí al gimnasio, no me gustó tanto, no fui como tan aplicada, tan juiciosa, y este año fue como de, ok, listo, hay que hacer ejercicio, hay que hacer otras cosas diferentes. Pues volvamos a buscar como este tipo de ejercicio que antes funcionaba un montón, que no sabemos si era porque estábamos un poquito despechadas en ese momento o si de verdad nos estaba funcionando, pero me metí a CrossFit, llevo como unos 2 meses más o menos y me ha ayudado muchísimo a estar con más energía. Al principio pues uno no tiene tanta energía y está más cansado, pero me ha ayudado mucho a tener más energía, a estar más relajada. También me ha ayudado muchísimo con la ansiedad, que yo les he contado en el podcast, en episodios, yo creo que en los primeros episodios yo hablé como de todo este tema de la ansiedad y les contaba que desde que tengo memoria siempre he tenido ansiedad, lo he aprendido a manejar a través del tiempo. Pero el año pasado también me pasó de que es que siento que fue como un reaprender absolutamente todo y empezar a ajustar. Llegó un momento en el que tuve unas crisis de ansiedad y unos ataques de ansiedad tan fuertes, tan complicados, que nunca los había sentido ni los había experimentado de esa manera, y fue como buscar herramientas que les sigo compartiendo. Entonces el ejercicio fue una de ellas que me ha ayudado muchísimo a calmar la ansiedad, a salir de mi espacio, a sentirme con más energía, a sentirme también más desinflamada. Creo que esto al final del día, más allá de que sea por algo estético y de verse de cierta manera, que de alguna manera si tú eres juicioso y eres aplicado con el ejercicio, eso va a llegar. Lo he hecho más como sentirme más relajada y más liberada, y sí, es una mala noticia que el ejercicio funcione porque a veces no es tan chévere realizarlo, pero en sí no, miren, yo pienso que el ejercicio sí es algo muy positivo y muy chévere, muy interesante y como que motiva un montón a hacerlo, pero es buscar como que funciona para uno, y a eso vamos en este episodio y lo que les estoy compartiendo. No es solamente como de que, ay, la U le funcionó el CrossFit, entonces metámonos a CrossFit. No, hay personas que les ayuda mucho correr, el gimnasio, hay personas que sí les gusta mucho el gimnasio, hacer algún deporte, no sé, natación. Por ejemplo, mi pareja hace unos años estuvo en boxeo y también le gustaba muchísimo. O sea, es buscar qué funciona para nosotros, qué nos gusta, qué nos llama la atención, pero el objetivo como tal es mover nuestro cuerpo y liberar todo lo que normalmente tenemos en nuestra mente. Algo que también me ha ayudado muchísimo este año ha sido realizar meditaciones cortas, meditaciones guiadas. Yo les he compartido también que no soy tan fan de las meditaciones, como que sí me gusta, pero como que no termino de engancharme del todo, por más que lo intente, maneras de hacerlo, como que no soy tan fan. Pero este año me propuse que necesitaba empezar a hacer diferentes meditaciones. Me inscribí como a un lugar en donde alguien tiene como que tú pagas mensual y puedes acceder como a diferentes meditaciones que hace. Estuve un tiempo ahí, la verdad es que me pareció muy chévere, no me quedé como en este lugar porque tenían otro enfoque que quizá no me llamaba tanto la atención, o subían más contenido del que pues no estaba tanto buscando, pero buscar meditaciones guiadas me ha ayudado muchísimo como a empezar en este tema de la meditación, como a volver hacia mí misma, porque también pasa de que estamos tan enfocados en lo externo, en lo que hay allá afuera, en las redes sociales, que nos olvidamos de conectar con nosotros mismos, y hacer este tipo de ejercicios la verdad es que ayuda un montón. Más si tú eres una persona
ansiosa como yo lo soy, como lo he sido toda mi vida, la verdad es que puede ayudar muchísimo a calmar más en esos momentos o en esas épocas en donde puedas tener como muchas más crisis y cuando la vida como no esté funcionando tan bien. Entonces, hacer este tipo de meditaciones no lo hago todos los días, pero al menos trato de una vez a la semana o cada vez que me estoy sintiendo como un poquito abrumada, me ayuda un montón como a aterrizarme. También me ha ayudado mucho a hablar conmigo y ser más amable. Miren, esto la verdad, este año me ha transformado la vida. Antes lo sigo siendo, no les voy a mentir, lo sigo siendo un poco porque no se ha ido del todo, pero siento que me he vuelto mucho más amable conmigo y como más suave, más compasiva. También lo hablo mucho en el podcast. Creo que este espacio para mí también ha sido fundamental en mi salud mental. Creo que sin la cuarta es la vencida, no sé cómo estaría yo mentalmente en este momento de mi vida, no lo podría asegurar, pero creo que me ha ayudado mucho justo el título de este podcast a recordar que la cuarta es la vencida, que siempre puedo empezar de nuevo y los temas que yo les hablo, pienso que tengo que ser coherente con lo que estoy diciendo, entonces eso también me hace trabajarlo en mí misma y este año en especial, como les digo, he sido mucho más amable conmigo, más amable, por ejemplo, cuando grabo los episodios. Antes me pasaba que me frustraba, no me salía, había mucha bulla. Normalmente hay bulla, pero yo escucho por allá los perritos que los amo, son hermosos, pero cuando grabo pues no me parece como tan interesante, tan chévere sus ladridos justo cuando voy a grabar. Y antes me frustraba mucho por esto, me enojaba, yo era como que no, ¿qué hago? Y me estresaba y era como un estrés que al fin y al cabo pues son cosas que del todo no puedo controlar. Puedo usar algunas herramientas, pero pues no lo puedo controlar del todo. Y ha sido como bueno, no pasa nada, no pasa nada, son perritos, pausa un momentico, no se van a quedar ladrando toda la vida. Como que antes lo volvía muy personal y lo volvía en contra mí, de no, y entonces, ¿por qué no me levanto a las 3 de la mañana a grabar? ¿Por qué no grabo a cierta hora? Y como que lo volvía un reproche. Y ahorita ciertas cosas han sido como, pues no, de nuevo, no lo puedo controlar, no pasa nada, lo hacemos después, me he vuelto un poco más flexible. Miren, yo pensaba, por ejemplo, que yo era una persona muy flexible, que yo era como muy relajada, que me gustaba el cambio, que sí, yo no trataba de controlar nada, pero justo con este podcast, con este espacio, como les cuento, también he descubierto muchas partes de mí que antes yo creía que eran diferentes. Me he dado cuenta de que sí soy una persona que tiende a controlar, que es una persona crítica consigo misma, una persona no tan flexible en ciertas situaciones y que me he dado cuenta más que todo en este último año que me cuesta mucho el cambio. Yo lo decía en el podcast como, esto para mí es chévere, esto para mí es sencillo, yo también lo hago y entonces estas herramientas funcionan, pero mientras más hablaba de eso, más me podía analizar y darme cuenta de que hay cosas que no están funcionando muy bien para nosotras y que necesitamos hacer diferente. Así que bueno, el ser más amable conmigo misma ha significado o ha sido como el básicamente eso, hablarme mucho mejor. Entonces cuando pasan estas cosas de que estoy grabando y no sale o no funciona, antes yo me frustraba y como les contaba hace un momento de no, y es que no puedo hacer las cosas bien y me trataba súper mal y ahora ha sido como bueno, no pasa nada. Lo volvemos a grabar, lo volvemos a intentar, hacemos algún ejercicio de respiración, esperamos que los perritos dejen de ladrar, que dejen de hacer cierta bulla, pausamos, después editamos esto, como que trato de responderle a esa voz interna que normalmente o que anteriormente era muy crítica, ahorita la he vuelto como un poco más suave. Entonces cuando llegan como todas estas ideas y esto, también trato como de sobarme, de darme como un mini abrazo. Hay personas que pueden decir como, no, eso es demasiado ridículo, yo no me atrevo, pero si normalmente le damos amor a las personas, abrazamos a nuestra pareja, a nuestros amigos, a las personas que tenemos alrededor, ¿por qué no hacerlo con nosotros mismos? Como darnos una caricia. A veces lo hago también de, bueno, la auto está bien, no pasa nada, hay que relajarnos, no hay que estresarnos, esto no es nada del otro mundo, lo volvemos a intentar y como eso me ayuda mucho a aterrizarme y a estar mucho más calmada y también a bajarle a esa intensidad que a veces tenía como mentalmente. Y como les digo, si ustedes son personas que han sido ansiosas, me van a entender que su mente probablemente vaya a 1000, mi mente normalmente va a 1000, miren, a mí me dicen como, Lau, hablas muy rápido, deberías hablar más despacio, no hay manera, si yo les hablo a ustedes más despacio en este podcast, me pierdo, yo
me pierdo si no estoy hablando y no voy sacando las ideas que tengo en mi mente. Entonces, bueno, el caso, como les decía, es que ser más amable conmigo me ha funcionado muchísimo y en este caso también te invito a ti a que lo puedas ser contigo, simplemente como un mini abrazo o sobarte, como que listo, sí, yo sé que estás estresada, pero no pasa nada, estoy aquí contigo. Decirme eso también me ha ayudado mucho, como mentalmente estoy aquí contigo, estamos bien, no estamos en peligro, esto lo podemos resolver, no es nada del otro mundo, como no invalidarme, sino como te estoy acompañando y estoy aquí. La verdad es que ha sido una gran herramienta para mí, que son cosas que uno puede decir son chiquitas, pero que tienen un impacto gigante de transformación en nuestra vida y en la manera en la que nosotros nos estamos hablando a nosotros mismos. Somos las personas que nos acompañamos 24/7 y si no tenemos un buen diálogo, la verdad es que estamos viviendo básicamente un infierno en nuestra mente. Entonces la idea es que podamos usar herramientas chiquitas, sencillas, que decimos como, ay, eso que me va a ayudar, ayuda, créeme que ayuda y hoy te cuento, a mí me ha ayudado un montón. También me ha ayudado muchísimo este año, les he contado en Instagram y también les he contado en los últimos episodios, leer. La verdad es que les recomiendo muchísimo, si ustedes no tienen el hábito de leer, lean. La verdad es que me ha ayudado mucho a estar mucho más tranquila, más enfocada. Creo que todo este episodio he dicho, me ha ayudado todo a estar más tranquila, que para mí ese es como mi objetivo, estar más tranquila, estar más enfocada, no tanto en mi mente, no en tanto en lo que va pasando por mi cabeza a 1000 por hora, sino como que estar más enfocada. Leer me ha ayudado mucho también a alejarme de todo el contenido de las redes sociales, como que es muy fácil tú meterte a TikTok y pasar videos y videos y cuando miras pasaron 2 horas, 1 hora, miras el celular y ni siquiera te acuerdas de qué era lo que estabas viendo. Entonces leer, como les digo, me ha ayudado muchísimo. ¿Qué pasa? Antes, yo cuando era una adolescente me encantaba leer y yo me acuerdo que en ese tiempo yo me leí como 50 sombras de Grey, toda la trilogía en ese entonces. Yo tenía como 14 años, yo me estaba leyendo 50 sombras de Grey. Me lo leí en el celular en esta aplicación que se llamaba Wattpad, que ahí la gente también escribía como sus historias y como, bueno, un montón de información, pero yo buscaba como ciertos libros. Allí me leí algunos como más adolescentes, no sé si 50 sombras de Grey sea tan de adolescentes, pero me lo leí ahí en el celular. Y me gustaba mucho, de ahí creé como este hábito de leer, me había comprado algunos libros, pero el problema llegó cuando yo empecé la universidad. Recuerdo que en ese entonces me cambió la mentalidad de que todo tenía que ser productividad y entonces ya no me podía leer esos libros de romance o de ciertos temas que me gustaban, que me llamaban la atención, sino que tenía que leer únicamente información de la universidad, de psicología, de salud mental, crecimiento personal, porque si no, no estaba siendo productiva, si no, esas lecturas no servían y creo que eso dañó mucho la forma en la que yo veía la lectura y mi relación como tal con los libros. Y digamos que pasaron los años, todavía tenía esa creencia, creo que hasta este año o el año pasado seguí teniendo esa misma creencia y ya lo que hacía era que no leía libros como tal, o bueno, tengo ahí un montón de libros sobre psicología y eso que la verdad los he dejado a la mitad. Creo que hay muchos libros de todo este tema de crecimiento personal que se vuelven repetitivos. Este año yo me leí este libro de la teoría LETEM de Mel Robbins, que tiene este podcast, me encanta ella, es maravillosa. Me leí este libro y llegó un punto en el que yo dije, sí, qué interesante, sí, hay que dejarlos, déjame, y como que muy chévere, muy liberador, pero llegó un punto en el que era lo mismo y lo mismo y lo mismo y el mismo mensaje. Y yo me acuerdo que leí un comentario sobre este libro en Google Reads, que ahí dejo como los libros que me estoy leyendo y les dejo como la puntuación y la gente dejaba como esto pudo haber sido un episodio de podcast, eso pudo haber sido un correo, no tenía que ser un libro. Y creo que eso pasa mucho con estos libros de crecimiento personal que se vuelven repetitivos y es como el mismo mensaje una y otra y otra y otra y tú quedas como que, bueno, ya, esto pudo haber sido nada más un capítulo, te lo agradezco. Entonces, bueno, el caso es que me he dado cuenta de que no tenía muy buen hábito de lectura por esto mismo, porque yo creía que era leer crecimiento personal o este tipo de libros que se volvían repetitivos y que al final del día dejaba a un lado y pensaba que de nuevo yo era el problema. Creo que con todo esto, de estos hábitos para mejorar nuestra salud mental,
cuando fallamos, por así decirlo, cuando no los cumplimos, siempre creemos que somos el problema, que el problema está en nosotros, que entonces no somos buenos para leer, que entonces lo que todo el mundo dice que es maravilloso y le ayuda, entonces a mí no me funcionó y el problema soy yo. Y eso mismo me pasaba con todo este tema de la lectura, que de nuevo yo creía que tenía que ser para aprender algo súper productivo. Y digamos, con el podcast me leí algunos libros, pero sacaba la información puntual para crear el episodio, o normalmente lo que me gustaba mucho, lo que me gusta todavía, era leer artículos, estudios científicos en donde sacan algunas conclusiones, en donde también ponen información como muy chévere que me servía para crear algunos episodios y algunos diálogos. Entonces ese era básicamente mi hábito de lectura, como para el podcast, para mi trabajo, pero no algo como un hobby personal o algo que me llamara la atención. Y el año pasado yo les conté también, creo que en Instagram, en el podcast no tanto, más que todo en Instagram, de que me compré esta Kindle, que es como este aparatico de Amazon para leer, y la verdad es que ha sido como un antes y después. Ya he cambiado y he transformado mucho esa relación y he buscado muchos libros de diferentes temas. Me gusta leer sobre temas como de feminismo. El mes pasado me leí un libro que me gustó. Al final me pareció chévere, me alegro que no lo abandoné, sobre romance. Yo, si quieren, les dejo como los títulos de los libros que me he leído este año en la descripción del episodio. He leído sobre diferentes temas y la verdad hay libros que uno dice como qué interesante, hay otros que no me matan pero me llevo alguna enseñanza, o hay algunos en los que aprendo, y como que de eso se trata, simplemente crear este hábito que pienso y siento que me ha ayudado más que horas de TikTok que he pasado, que ni siquiera recuerdo qué videos he visto en todos estos años. Así que bueno, con esto también les digo de que aparte de que me ha ayudado con mi salud mental, leer no tiene que ser una tarea de no, solamente te tienes que leer los libros clásicos y entonces esto tiene que ayudarte para crecer y todo tiene que ser aprender y productividad. No, simplemente es un hábito que nos ayuda a crecer mentalmente, a enfocarnos y a hacer algo diferente a lo que hacemos normalmente con las redes sociales, y que no todo lo que leemos nos tiene que servir. Simplemente leer al final del día es una actividad que deberíamos disfrutar y que deberíamos sentirnos bien haciéndola. Además, algo que también me ha funcionado es agradecer con intención. Miren, en redes sociales vemos mucho contenido que nos dicen como la gratitud es importante y agradece, y yo lo tenía como un hábito, siempre lo he hecho, desde hace mucho tiempo lo hago como en las noches, de que agradezco por todo en mi vida, pero creo que lo hacía como de una forma muy automática y muy general. Ya era como gracias por y siempre decía lo mismo y ya, y ahí se acababa. Y últimamente, o al menos este año, he tratado de agradecer por ciertas cosas puntuales, pero de una forma muy consciente y con intención. Por ejemplo, hace unos días me desperté muy temprano en la madrugada, como que fui al baño, estaba lloviendo, y recuerdo que en ese momento yo como que gracias, porque recuerdo que hace unos 6 años hasta ahora me tenía que levantar a trabajar y yo iba en la moto y a veces me mojaba y llegaba con los zapatos súper mojados al lugar donde trabajaba. Y como que recordar eso es como gracias, porque ahorita tengo otras posibilidades, porque estoy haciendo algo diferente en mi vida y me puedo quedar en mi camita acostada y acobijada y como que feliz, me vuelvo a dormir, y antes esto no era una posibilidad para mí. Entonces, tener como esto creo que también, aparte de que nos conecta con esa gratitud, nos conecta y nos recuerda lo que normalmente olvidamos. Miren, nosotros creo que damos las cosas muy por sentadas, y lo que tenemos en este momento de nuestra vida en algún momento no era tan obvio o tan básico para nosotros. Es que es más, nosotros damos por sentado el tener agua potable, el tener luz, el yo estar grabándoles a ustedes esto. Hace unos años esto ni siquiera era una posibilidad para mí y todo era de alguna manera muy difícil de conseguir. Y más allá de quedarnos como en este victimizarnos porque ay, qué pesar de mí, porque antes lo vivía así, creo que es recordarlo. Lo veo más como un recordatorio de que ahorita tengo otras posibilidades, de que he avanzado un montón, y justo eso nos conecta. La gratitud nos ayuda a reconocer lo que tenemos, lo que hay al día de hoy, y alejarnos un poco de lo que está en nuestra mente, de lo que no hay. A veces nuestra mente se enfoca más en lo que nos falta, en lo que no tenemos, que en lo que hemos logrado. Es algo que a mí me pasa
siéndoles muy sincera, me pasa mucho como que estoy pensando qué más hago y entonces qué tengo que hacer y entonces cuál es el siguiente paso, y es como calma, o sea, agradece por lo que tienes en este momento, que antes no era una posibilidad para ti, que hoy lo tienes. Probablemente lo vas a seguir teniendo, probablemente lo vas a perder, entonces agradécelo, conéctate con ello en este momento y disfrútalo. De eso se trata también, disfrutar de lo que tenemos en este momento de nuestra vida. Algo que también quiero compartirles, y esto se los comparto como de las últimas cosas, pero la verdad yo creo que tuvo que haber sido la primera o la segunda en toda esta lista, y es hacer un chequeo corporal y darme cuenta cuando estoy tensa y relajar los músculos. De nuevo, conectando a la ansiedad, que es algo como muy principal en mi vida y que ha sido muy principal, yo creo que durante toda mi vida. Yo les cuento, si de pronto no han escuchado otros episodios, y estos son como de los primeros episodios que escuchan del podcast, siempre he tenido como una relación tormentosa con la ansiedad. También he estado como en procesos psicológicos y tal, y he aprendido a tener herramientas que me ayudan a controlarla. Como les contaba al principio, el año pasado tuve algunas crisis que fueron muy inusuales, no están como en lo común que conozco de toda la vida. Entonces normalmente soy una persona que se estresa y está muy tensa, y la ansiedad también tiende a tensarme un montón. Entonces este año lo que he hecho es hacer este chequeo corporal de, ok, ¿cómo me estoy sintiendo en este momento? Y estoy, digamos, trabajando, estoy ahí trabajando, digamos, estoy acá grabándoles este episodio, y es darme cuenta de que si estoy así con los hombros súper tensa, es como conscientemente relajarlos, también decirme a mí misma como que estamos bien, podemos relajarnos, estirar las manos, como mover los pies, pararme, hacer algún ejercicio de estiramiento, porque como les digo, trabajo siempre sentada y mi trabajo como tal es muy sedentario. Entonces esto me ha ayudado muchísimo con mi ansiedad, pero también a relajar el cuerpo. No sé si a ustedes les pasa como este hecho de pensar, o de a veces más que pensar, como sentir de me está doliendo la espalda y no sé por qué, o me hicieron un masaje en los hombros y no sé por qué están tan duros y por qué tengo un montón de nudos, y es como este ejercicio, la verdad, se lo recomiendo muchísimo, y es de nuevo ser consciente de diferentes momentos del día, darse cuenta de, o más que darse cuenta, es como ser conscientes de su cuerpo, y es, ok, estoy acá, ¿será que estoy tensa? Entonces me relajo, muevo la cabeza, muevo los hombros, muevo los brazos, y como que relajo los músculos de una forma consciente. Esto para mí ha sido como un antes y un después, y es un ejercicio de toda esa lista que me llevo y lo tengo hoy, lo he tenido este año y me lo llevo para siempre, porque ha sido como un antes y un después, y ya no me siento tan estresada como antes normalmente me sentía. Y antes quizá tenía algunas cosas para estresarme, pero al día de hoy es como, bueno, las cosas se resuelven, no tiene tanto sentido mantener tanto estrés, y que se acumulaba normalmente en mis hombros y como tal en mis músculos. Entonces esto se lo recomiendo un montón. También algo que me ha ayudado muchísimo es reducir el consumo de redes sociales. Yo se los he compartido en diferentes episodios. Yo sé que las redes sociales no las vamos a quitar del todo. Hay personas, me parece muy chévere, que dicen como ya borré todas las redes sociales y no volví a consumir absolutamente nada. Los admiro, no puedo ser parte de ese club. Para mí son esenciales de alguna manera las redes sociales. Me gustan, no voy a decir que no me gustan, porque las disfruto un montón, me río, la paso bien, pero el problema está cuando tenemos un consumo exagerado de redes sociales, cuando dejamos de enfocarnos en nuestra vida, en enfocarnos, y pasamos a enfocarnos en la vida de otras personas y de estar allí metidos. Entonces, también ser muy conscientes del consumo de redes sociales. Por ejemplo, este año para mí ha sido como media hora de TikTok al día, como media hora, máximo una hora de Instagram, y también como el tener este tipo de hábitos como ir a entrenar como CrossFit, o digamos llegar a mi casa y leer, o en la mañana en lugar de coger el celular leer 10 minutos, o el tiempo que tenga para pararme y empezar la rutina. Como esto me ha ayudado muchísimo a reducir el consumo de redes sociales. Pienso que consumimos también mucho redes sociales porque no tenemos otras cosas para hacer, es lo más fácil y lo que tenemos a la mano. Entonces sí les recomendaría buscar algo que ustedes les mueva, que puedan hacer en el día a día, que disfruten y que esté aparte de usar redes sociales. También esto va conectado a algo que a mí me ha ayudado mucho a seguir bajando ese consumo de redes sociales, y es jugar videojuegos. No sé si esto sea raro recomendarlo como parte de una rutina que me ha ayudado a mejorar mi salud mental,
Pero digamos que para mí los videojuegos también ha sido una forma de regularme emocionalmente, de salir de mi mente, de salir de la rutina, porque antes lo que usaba eran las redes sociales y antes más me bombardeaba. Y si estaba estresada y veía la vida de alguien más, como que más me frustraba y como que más me llenaba de pensamientos. Y por ejemplo, tengo una Nintendo Switch y me gusta mucho jugar Mario Kart, me gusta jugar con mi pareja tenis, como en la Nintendo, y tenemos como diferentes jueguitos desde allí. También en mi celular tengo los Sims y no sé como qué tan raro sea contarles de esto, pero para mí ha sido una herramienta que también me ha ayudado mucho a regularme. Quizá no te lo recomiendo como única herramienta porque sería básicamente lo mismo si tú usas mucho videojuegos como para salir de tu realidad, pues claro que no estaríamos hablando de algo que ayude a tu salud mental, sino algo que te la está afectando muchísimo. Todo se trata de eso, de tener un balance. Entonces, para mí como no usar las redes sociales y cuando tengo tiempo libre y ya leí, no quiero hacer nada de lo que hago normalmente, jugar un videojuego está súper bien y la verdad es que a mí personalmente me ha funcionado un montón. También me ha ayudado mucho el preguntarme qué necesito ahora, que eso está conectado con este ejercicio de ser consciente de mi cuerpo, de qué necesito. A veces es como pararme e ir a tomar un vaso de agua. Cuando normalmente me estaban dando muchos antojos de dulce, tuve un tiempo en el que me pedía dulces y postres casi todos los días, que está súper mal. Ahorita lo que hago es justo preguntarme esto de, bueno, estoy teniendo muchas ganas de un postre, ¿qué necesito ahorita? No, necesito relajarme y ser consciente de mi cuerpo porque lo que mi mente me está diciendo de que necesito algo dulce es porque estoy estresada y porque necesito pararme, salir a caminar así sea hasta la portería y devolverme, o necesito ahorita irme al gimnasio, o necesito, no sé, pararme y estirarme. Como preguntarle a tu cuerpo qué necesita es algo, la verdad, que ayuda un montón y que nos libera bastante. Y por último, última herramienta, hábito slash rutina que me ha ayudado mucho este año a mejorar mi salud mental es soltar la culpa de pensar en que debería estar haciendo más. Y esto, la verdad es que sí me ha atormentado mucho porque a veces me pasa este pensamiento de qué más hago, debería estar haciendo más, veo que hay personas que están haciendo más, que esas personas están creando esto y yo estoy haciendo como otras cosas, y pienso que esto es un pensamiento que nos hace, o por ejemplo a mí me hace minimizar lo que estoy haciendo. Entonces soltar esa culpa de que estoy haciendo las cosas bien, de que estoy haciendo las cosas a mi ritmo, a mi medida, que estoy enfocada en salir adelante y en hacer las cosas bien, como que eso me ayuda a reconocer y a soltar esa culpa de que pues no estoy haciendo algo con una mala intención, que claramente podemos mejorar y sigo mejorando y me falta mucho para mejorar en la vida, pero que no hay razón para seguir cargando como este tipo de culpa. Así que bueno, esas han sido como las herramientas slash rutina slash hábitos que me han ayudado mucho este año a mejorar mi salud mental, a llevarme mejor conmigo misma, porque el año pasado era como una guerra tan constante y que habían cosas que no me estaban ayudando como a soltar esa guerra, y yo trataba de hacer algo pero no lo estaba haciendo bien, pero no cumplía y tal, y ha sido como el básicamente ir probando qué funciona y qué no funciona. Yo hoy les comparto esas rutinas y estos hábitos que me han ayudado, pero ha sido como un ver qué funciona, qué no funciona. Entonces me meto al gimnasio, perdí ahí como todo ese tiempo que estuve pagando porque no me gustó, no me funcionó, y es buscar entonces, listo, tengo que mover mi cuerpo, y es buscar qué otras maneras lo puedo hacer. Con la lectura, listo, es reconocer que simplemente es un hábito para disfrutar, que soy un poquito ciega, ustedes me ven acá con las gafas si me están viendo en YouTube, soy un poquito ciega, entonces a veces los libros me generan como cierto malestar porque hay libros que tienen la letra muy chiquita. Listo, me pude comprar la Kindle y para mí ha sido como esa solución de que le puedo aumentar la luz o le puedo aumentar el tamaño de la letra, y eso me ayuda bastante a seguir teniendo este hábito. O sea, se trata de seguir buscando formas en que podamos cumplirnos a nosotros mismos. No necesariamente tú tienes que crear los mismos hábitos que yo he estado creando, pero sí algo que te ayude a mejorar tu salud mental, a estar más conectado contigo mismo.
y que al final del día, de nuevo, de eso se trata, de disfrutar, de sentirnos tranquilos, de atravesar las situaciones porque nadie tiene una vida perfecta. Hay momentos en donde claramente vamos a tener muchos obstáculos y de eso se trata tener este tipo de herramientas, que con todos esos obstáculos podamos seguir estando conectados a nosotros mismos, podamos seguir teniendo ganas de atravesar las situaciones y de salir adelante. Así que nada, les quiero un montón. Hoy la verdad, este episodio quería compartirles eso, compartirles lo que ha estado funcionando para mí. Me encantaría saber si de pronto hay herramientas, hábitos o rutinas que a ti también te han estado funcionando, que nos puedas compartir a mí también y a las personas que estén escuchando y que vean en los comentarios. Así que nada, les quiero un montón. Recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Nos escuchamos en un próximo episodio y nos vemos también en YouTube. Así que bueno, bye.